Muy buenas noches, mi nombre es Sara Fernández y en este video quiero desarrollar una reflexión filosófica sobre una pregunta que está en el corazón de nuestra labor docente. ¿En qué sentido la educación puede entenderse como un proceso de perfeccionamiento que integra la libertad, la verdad y la formación de hábitos? ¿Y cuál es su relevancia en el contexto educativo actual? Hoy en día es muy común caer en el error de pensar que educar es simplemente transmitir datos o preparar a alguien para el mercado laboral, que es parte de la educación, transmitir información y conocimiento y preparar para el mercado, pero no lo es todo. Porque si profundizamos en la filosofía de la educación, descubrimos que es un proceso mucho más rico y complejo. Basándonos en los aportes de autores como Francisco Alterejos y Concepción Naval, se sostiene que la educación es, ante todo, un acontecimiento ético que busca la plenitud de la persona. A lo largo de este video voy a intentar explicar cómo el perfeccionamiento humano no es algo que ocurre por azar, sino que requiere una búsqueda de la verdad, el ejercicio responsable de la libertad y la consolidación de hábitos que nos permitan alcanzar nuestra mejor versión. El primer concepto del cual quiero hablar sería la educación como perfeccionamiento. Para Alterejos y Naval, el ser humano nace inacabado o incompleto. A diferencia de los animales, nosotros tenemos la capacidad de crecer no solo biológicamente, sino también moral e intelectual. Acá es donde aparece la educación como ayuda. Para ser más precisos, me gustaría citar textualmente a Francisco Alterejos, quien define la educación de la siguiente manera. La educación es la ayuda al proceso de perfeccionamiento humano, que se ordena de la conquista de la libertad por el conocimiento de la verdad y el ejercicio de la virtud. Esto significa o quiere decir que el docente no es una fábrica o fabricante de alumnos, sino un mediador que acompaña el despliegue de sus capacidades para que pase de la potencia al acto. Y este crecimiento no es posible sin dos pilares fundamentales, los cuales son la verdad y la libertad. En educación, la verdad no es algo que se impone de manera dogmática, sino una realidad que el alumno debe descubrir y comprender críticamente. En tiempos de fake news, que tenemos con el IA que produce noticias falsas, que pasan por el TikTok, Instagram, Facebook, y de hecho los alumnos de hoy en día ven las noticias más bien por TikTok, ya no buscan fuentes fidedignas, sino lo que encuentran en redes sociales, que también hay noticias reales, pero está demasiado sobreinformado, hay demasiada información y la educación debe enseñar a distinguir lo real de lo aparente. ¿Y para qué queremos la verdad? Para ser verdaderamente libres. La libertad filosófica, como señalan los autores, no es hacer lo que uno quiere, sino la capacidad de elegir el bien de manera consciente. Un estudiante o una persona es libre cuando, conociendo la verdad, decide responsablemente comprometerse con su aprendizaje. Y ahí es donde entra el tercer concepto, el hábito como motor, ya que finalmente todo esto se consolida a través del hábito. Alterejos y Navarro sostienen que la educación es formación de hábitos. Los hábitos son disposiciones estables que adquirimos por la repetición de actos, pero no es solo una repetición vacía, es una segunda naturaleza que vamos adquiriendo con el tiempo y la repetición, valga la redundancia. Cuando un alumno adquiere el hábito del estudio, del respeto o de la puntualidad, está transformando esos valores en parte de su identidad, parte de su vida, facilitando su camino hacia la excelencia humana. Estos conceptos, tan relacionados como podemos ver, no están aislados. No hay libertad sin verdad y no hay perfeccionamiento sin el hábito que lo sostenga. Es un círculo virtuoso que transforma al individuo. ¿Qué transforma al individuo? Un ejemplo concreto podría ser una situación en el aula, un debate sobre ética ambiental. El docente ayuda al perfeccionamiento al despertar la inquietud de sus alumnos, en sus alumnos, mejor dicho. Se busca la verdad al investigar datos científicos reales de fuentes fidedignas. Los alumnos ejercen su libertad al formar una postura propia y responsable.
Y si este ejercicio se repite, se forma el hábito del pensamiento crítico y el respeto al prójimo. Esto también aplica a las familias, donde el ejemplo de los padres ayuda a que el niño incorpore hábitos de convivencia que luego le permitirán ser un ciudadano libre y un buscador de la verdad en la sociedad. Podríamos decir, o desde mi punto de vista, la educación actual ha descuidado el carácter humano. No en todas las instituciones, pero sí en muchas según experiencias que tuve, para enfocarse en las competencias técnicas o el nivel académico o cómo luce al exterior las notas de sus estudiantes. Considero que es muy necesario recuperar esta visión de Alterejos y Naval, que educar es formar personas, no solo técnicos o usuarios del sistema. Como cierre o conclusión, podemos decir que vimos a la educación que es un proceso de perfeccionamiento integral. No es solo un recipiente que vas llenando, sino encender un fuego que se alimente de la verdad y que se dirige mediante la libertad y la virtud. La relevancia de esta visión hoy es máxima, es muy urgente, es porque estamos en una sociedad fragmentada. Necesitamos una educación que no solo enseñe a ser, sino a ser. La propuesta de entender la educación como formación de hábitos y la conquista de la libertad nos da herramientas para construir una sociedad más ética y más humana. Educar, en definitiva, es confiar en la capacidad del otro para ser mejor. Muchas gracias por su atención y espero que esta reflexión sea de utilidad para nuestra formación docente.